Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos Buenos días. días, ¿sí te escucha? Ah, qué bueno que están ahí. Hay poca asistencia, ¿saben qué pasa con los demás? A sus conocidos, avísenles que se unan a las sesiones, si no se van a perder de temas buenos e interesantes. Les cargué en Classroom la práctica de compresión triaxial. Como en el laboratorio no tenemos equipo para efectuar pruebas triaxiales, yo busqué datos y se los puse ahí para que puedan practicar lo que vimos en la unidad 2 de Roca Intacta. Vamos a seguir avanzando en el contenido de nuestro curso y al rato le dedicamos unos minutos a la explicación de esta práctica. Bueno, por si se necesita recordar algunas cosas. Bueno, vamos entonces a presentar la pantalla. Y dejen muevo la presentación a donde nos quedamos aquí. Por favor, ustedes me pueden comprobar que están viendo mi pantalla. Sí se ve. Muy bien. En la clase anterior empezamos a ver las clasificaciones geomecánicas, describimos la clasificación RQD y la RMR. La RMR es la clasificación más utilizada en mecánica de rocas y la clasificación Q, que ahora abordaremos, es una clasificación para macizos rocosos y que se concentra en la aplicación a obras subterráneas. Fue desarrollada específicamente para túneles. Esto fue en Noruega. Sus autores principales son Barton, Line y Lund. Se empezó esto en 1974 y ha tenido modificaciones conforme han pasado los años. Tanto con la clasificación RMR como con la clasificación Q podemos obtener diseños preliminares de las excavaciones. Recordemos que en la clasificación RMR lo que hacemos es asignar puntos a cada parámetro que se evalúa, se suman esos puntos y se obtiene una puntuación entre 0 y 100. 0 es un macizo rocoso lo más malo que puede haber, o sea, un suelo, y 100 es roca intacta. Un macizo rocoso que no tiene defectos, eso es una roca intacta. En el caso de la clasificación RMR, es fácil darse una idea de la calidad de la roca, porque como el intervalo es de 0 a 100, lo tenemos muy bien asociado en nuestra mente a algo bueno, algo malo, así como las calificaciones. En cambio, Q también resulta un valor numérico, pero varía entre 0.001 y 1000. 0.001 es la calidad más mala, otra vez corresponde a un suelo, y 1000 corresponde a un macizo rocoso perfecto, o sea, a una roca intacta. En la clasificación Q no se hace una suma de puntuaciones, sino que el índice de calidad se obtiene con esta expresión que está acá. Cada uno de estos factores se revisan individualmente en el macizo rocoso. Otra vez tenemos involucrado el RQD, ya sabemos, es un índice de fracturamiento en una dirección, en la dirección en la que se hace la medición de RQD.
También aparece un índice JN que nos indica el grado de fracturamiento global del macizo rocoso. RQD nada más nos dice el fracturamiento en una dirección. JN ya nos dice en todas direcciones qué tan fracturado está el macizo rocoso. Y en conjunto, el cociente RQD entre JN nos indica el tamaño de los bloques de roca. Podemos pensar, imaginar una excavación subterránea, un túnel, y pensar, ¿qué será mejor para la estabilidad? ¿Cuando tenemos bloques grandes de roca o cuando tenemos bloques chicos? Y pues si pensamos un poco, si tenemos bloques chicos y son considerablemente chicos respecto al diámetro del túnel, esos pequeños bloques pueden caer con relativa facilidad hacia el interior de la excavación. En cambio, si tenemos bloques grandotes del tamaño del túnel o más grandes, pues no hay espacio, no caben en el interior de la excavación y no se van a mover. Entonces, este cociente RQD entre JN nos dice qué tan grandes son los bloques de roca. Entre más grandes sean con respecto a la excavación, pues es mejor para la estabilidad. ¿Todos han curioseado alguna vez un hormiguero? ¿O alguien ha curioseado alguna vez un hormiguero? Sí, ¿Y qué se ve en la entrada del hormiguero? ¿Se ve suelo fino o se ven granos granos. visibles a simple vista? Siempre vemos granos, ¿no? De arena. Pues empíricamente las hormigas han aprendido que entre más grandes sean los granos, siempre las entradas a las excavaciones son problemáticas. Que las hormigas saben empíricamente que o a lo mejor tienen inteligencia, no lo sé. Saben que los granos grandes favorecen a la estabilidad. Por eso hay granos de arena en las entradas de los hormigueros. ¿Que se derrumba? Pues sí se derrumba, pero es mucho más estable una entrada así con granos grandes que con granos chicos. Sería bueno en el laboratorio reproducir un túnel, no sé, con arena, con arena fina, cada vez más gruesa, gravas, y observar la estabilidad. Cuando regresemos vemos si nos da tiempo a hacer un ejercicio. Bueno, seguimos con la clasificación Q. También la estabilidad de un macizo rocoso tiene que ver con la resistencia en las discontinuidades. Y esa resistencia la vamos a evaluar con un índice de rugosidad, que lo denotamos con las letras JR. Entre más rugosas sean las superficies de las discontinuidades, mayor resistencia. Pero no solo nos importa que las discontinuidades sean rugosas, sino que además las discontinuidades, la roca sea resistente, esas asperezas sean resistentes. ¿Cuándo una roca es más resistente? Cuando no está intemperizada. Conforme el intemperismo actúa, los minerales se degradan, a eso le llamamos alteración. Y entonces, entre más alteradas estén las discontinuidades, la resistencia baja. Entonces también introducimos un índice de alteración que llamamos JA. Entonces tenemos otro cociente que está dado por la rugosidad en las discontinuidades y el grado de alteración. Y por último, debemos de tomar en cuenta el nivel de esfuerzos. Ya sabemos que si está presente el agua, eso es desfavorable. Entre mayor sea la presión en el agua, eso favorece al movimiento de los bloques porque el agua empuja hacia el vacío. Y entonces eso no es conveniente. JW nos indica la presencia de agua. Y por otra parte,
debemos de tomar en cuenta los esfuerzos in situ, los esfuerzos que se están ejerciendo en el interior del macizo rocoso. Ese índice se denota con las letras SRF y los esfuerzos juegan a veces a nuestro favor y a veces en nuestra contra. Si los bloques de roca que circundan una excavación no están sujetos a esfuerzo, no están comprimidos entre sí, se caen fácilmente. Luego, si los esfuerzos que actúan alrededor de esa excavación van creciendo, apretamos los bloques de roca, ese esfuerzo aprieta los bloques de roca unos contra otros y se reduce la posibilidad de los desplazamientos. Eso es favorable. Pero si los esfuerzos crecen excesivamente o son excesivamente grandes, también pueden causar la falla de la matriz de la roca. Y una falla que se presenta en forma súbita, así como lo vieron en su prueba de compresión simple. Entonces, SRF a veces juega a nuestro favor y a veces en contra. Entonces, el índice Q se calcula haciendo esta serie calculando esta serie de cocientes. Obtenemos un número. Ya no es tan fácil saber cuándo es una buena calidad, cuándo es una mala calidad, porque varía en un intervalo muy amplio, pero pues existe una tabla que generaron los autores de esta clasificación y que en cualquier momento pues hay que recurrir a ella para calcular y para asignar una calidad de roca a un macizo rocoso. En la parte superior de esta lámina, pues dice qué significa cada uno de los cocientes, el tamaño de bloques, la resistencia al corte en las discontinuidades entre los bloques y la influencia de los esfuerzos. ¿Hasta ahora tienen preguntas? ¿O algo que agregar? No, profe. Listo. Entonces, pues tenemos que revisar cómo asignamos valores a cada uno de esos factores que intervienen en la clasificación Q. Estas categorías o los valores para cada factor se obtienen de tablas, de igual forma que para el RMR. Y es un poco complejo, porque a veces hay condiciones, grupos de condiciones dentro de cada factor. Vamos a ir separando con líneas cada uno de los factores. Primero, calculamos RQD y tomamos el valor tal cual. Lo dejamos ahí a la mano para determinar el valor de Q cuando sea necesario. Después seguimos con el índice de fracturamiento. Si tuviéramos una roca sin fracturas o con algunas fracturas aleatorias, es decir, que todavía no podemos identificar una familia de discontinuidades, a JN le vamos a asignar un valor entre 0.5 y 1. Un valor chico a JN. Conforme tengamos una familia de discontinuidades, 2 familias, 3 familias, incluso hasta el otro extremo que sería una roca triturada con aspecto de tierra, el factor JN toma un valor de 20. Entonces, roca poco fracturada, JN toma un valor bajo. Roca muy fracturada toma un valor alto. Si echamos un ojo a la expresión de Q, cuando JN es chico, un valor dividido entre un número pequeño nos conduce a un valor de Q grande. Pues si el macizo rocoso está poco fracturado, Q resulta grande. Eso tiene sentido. Y cuando el macizo rocoso está muy fracturado, JN es grande. Al dividir una cantidad, la que sea, acá arriba, entre un número grande es un valor chico, nos lleva a un valor de Q pequeño, quiere decir mala calidad. Así podemos hacer un análisis para cada uno de los índices.
Seguimos con el índice de rugosidad. Aquí tenemos dos alternativas. Primero, cuando sí existe contacto entre las rocas que forman la discontinuidad y no hay desplazamiento relativo o este desplazamiento es menor de 10 centímetros. Si tenemos discontinuidades que son discontinuas, que no son persistentes, a JR le asignaremos un valor de 4. Conforme tengamos discontinuidades que sí son continuas, pero son ondulosas, son rugosas, JR va decreciendo. Y así hasta cuando tengamos discontinuidades planas y perfectamente lisas, JR toma el valor más bajo. Punto 5. En otra condición, se presentarían casos en los que no hay contacto entre las superficies de las rocas, sino que, y sí existe un desplazamiento en la discontinuidad o en las discontinuidades. Y en este caso no hay contacto porque ya se desarrollaron minerales rellenos de arcilla. Y entonces en ese caso JR toma un valor de 1. Ajá. Hay una foto por acá atrás, vamos a buscarla. Espero, ahí está. Esta franja que vemos acá, eso es una falla geológica. Y el color café es el suelo que se forma por desintegración de la roca o que es depositado por el agua. Esa es una discontinuidad en la que no hay contacto entre los bloques de roca en la discontinuidad, sino que hay un relleno. Así lo veríamos en campo. Contactos roca con roca, simplemente vemos las líneas de las fracturas. Y de hecho podríamos acercarnos ahí con un martillo geológico, excavar un poco para descubrir las superficies y de esa manera darnos cuenta cuál es el estado de la discontinuidad que nos interesa. Ajá. Bueno, eso es para JR. Ahora para JA, que es el grado de alteración. Tenemos tres casos diferentes, 3 grupos. En el primero, sí existe contacto entre los planos de la discontinuidad, entre los bloques de roca. No hay minerales de relleno. Cuando tenemos la discontinuidad cerrada, incluso no hay ningún material ahí que se empiece a intemperizar. Además es impermeable, puede haber presencia de cuarzo. El cuarzo es un mineral bastante duro. JA vale 0.75. Y así sucesivamente vamos a ir pasando a condiciones cada vez de mayor alteración hasta que tengamos presencia de arcillas blandas. Ese es el peor de los casos, cuando hay arcillas deformables. En ese caso a JA le asignaremos un valor de 4. Existe aquí también otra columna donde podemos ver el intervalo en el cual podría encontrarse el ángulo de fricción correspondiente a esa discontinuidad. No hay que usarlo para diseños, sino nada más es una idea. Que tenemos una discontinuidad con un relleno que tiene arcilla y arena, y además es más arena que arcilla. Bueno, el ángulo de fricción puede estar entre 20 y 25, pero nada más es una idea. Ajá. Cuando observamos que sí hay contacto entre las discontinuidades, pero hay evidencias de que ya existió un deslizamiento y además empieza a haber presencia de minerales de relleno, tenemos ahora estas categorías con sus respectivos valores de JA que siguen creciendo desde 4 hasta 12. En el peor de los casos, tenemos una franja de un espesor considerable de arcilla. En ese caso, JA tomará un valor hasta de 20. En la foto que veíamos hace un rato, ese es un ejemplo en el cual JA tomaría un valor grande, o sea, 20. Y vamos a ver en la expresión de Q, JA está en el denominador. Entonces, cuando JA es grande, eso es malo para la calidad, porque nos lleva a un valor de Q bajo.
En cuanto a la presencia del agua, si no tenemos presencia de agua o las superficies están húmedas, entonces a JW le corresponde un valor de 1. Conforme tengamos mayor presencia de agua, incluso se detecta presión en el agua o tenemos un flujo que no disminuye, es decir, el agua está fluyendo, saliendo de las discontinuidades y al paso de los días ese caudal no se reduce, JW toma un valor tan pequeño como 0.05. También podríamos basarnos en la presión en el agua para determinar un valor de JW. Ahora, en cuanto a los esfuerzos, esto es un caso todavía más complicado, porque los esfuerzos a veces están a nuestro favor o a veces en nuestra contra. Primero, cuando no tengamos problemas de esfuerzos excesivamente grandes, cuando no tengamos problemas de rocas que son excesivamente deformables, es la condición A. Y si existen zonas débiles en el macizo rocoso que se intersecan con la excavación y puede haber desprendimiento de rocas, obtenemos o podemos tener diferentes condiciones como las que están enlistadas acá. Si hubiera muchas zonas débiles, además hay presencias de arcillas en las discontinuidades con roca intemperizada y suelta. Eso quiere decir que los bloques de roca se nos van a caer fácilmente. Entonces SRF valdría 10. Conforme la roca es de mayor calidad y sobre todo cuando, bueno, vean que poco a poco dice cada vez zonas menos fracturadas. Además, libres de arcillas. Y si las profundidades son mayores de 50 metros, en este caso es cuando los esfuerzos presentes en la roca confinan o aprietan los bloques de roca unos contra otros. Y eso limita los movimientos. Entonces el factor SRF toma un valor relativamente pequeño, 2.5. Esta sería una de las condiciones más favorables. En otras condiciones, pues sobre todo cuando se excavan túneles a grandes profundidades o en zonas de esfuerzos tectónicos, estos esfuerzos pueden ser tan grandes que incluso pueden ocasionar la falla de la matriz de la roca. Entonces, en ese caso debemos de revisar. En esos casos tenemos estas condiciones. Si estamos cerca de la superficie y las discontinuidades están abiertas, bueno, ahí no hay mayor problema por esfuerzos. SRF vale 1. No, 2.5, perdón. Nada más habría que sostener los bloques de roca por su peso propio. Si los esfuerzos son medios, ahí es cuando el esfuerzo nos favorece para que los bloques no se caigan. SRF todavía es más chico. Pero cuando los esfuerzos, sobre todo cuando hay presencia de esfuerzos tectónicos, aumentan considerablemente, incluso pueden romper la roca. Si se acuerdan en su prueba de compresión simple, la roca estalla violentamente, no se deforma. Eso mismo puede suceder en las excavaciones subterráneas y además es muy peligroso. Entonces, para prevenir estos problemas, asignamos a SRF un valor hasta es ridículamente alto, hasta de 400. Es decir, no debemos de someter a las rocas a esfuerzos tan grandes que causen el estallido. Esas son rocas rígidas, como el basalto que ustedes ensayaron. Existen otros grupos de rocas que sí son deformables, como las lutitas, las rocas sedimentarias detríticas, en particular las lutitas y limolitas, y las rocas metamórficas foliadas. Son rocas que se caracterizan por su alta deformabilidad. Estas rocas no explotan, sino que se deforman considerablemente. Entonces, esos son los casos C y D.
Cuando tenemos esfuerzos bajos, SRF toma valores relativamente chicos. Cuando tenemos esfuerzos grandes, SRF toma valores hasta de 20. Las rocas expansivas se refieren a que tienen la capacidad de absorber agua y por lo tanto aumentar su volumen. También sería el caso de algunas lutitas y limolitas. Si la capacidad de la roca para hincharse es baja, SRF toma valores entre 5 y 10. Y si la capacidad de la roca para hincharse es más alta, SRF puede valer hasta 15. Entonces, tomamos los valores de cada uno de los parámetros que correspondan a nuestro macizo rocoso, los sustituimos en la expresión de Q y obtenemos un valor numérico para obtener la calidad. A ver, hasta ahí estamos bien. Digan algo. Sí, estamos bien, profe. Muy bien. Imagínense que están en una excavación, en un túnel. Conforme se avanza en la excavación, entran primero los geólogos a hacer la descripción de cómo es la roca en ese tramo de avance. Luego entran también los especialistas en mecánica de rocas. Y algo que se hace es determinar la calidad del macizo rocoso, con RMR, con Q, con GSI, que es otro índice que ya veremos. Y luego ya entra el topógrafo a marcar puntos para verificar el trazo de la excavación, mientras se hace el retiro de los materiales excavados. Y ya después se vuelve a preparar el frente de la excavación para un nuevo avance. Y esto se repite, entonces tiene que haber alguien que sepa de mecánica de rocas ahí al tanto de la calidad del macizo rocoso. Y eso nos permite actualizar nuestros diseños sobre la marcha en la construcción. Entonces imagínense que estamos en un túnel que se está excavando y observamos estas condiciones y vamos a obtener el índice de calidad Q. Entonces vamos a hacerle como la vez anterior. Veremos la descripción de cada parámetro y regresaremos a la tabla a obtener un valor del índice correspondiente. Entonces, RQD lo dejamos igualito, 65. No hay nada que hacerle. Tenemos dos familias de discontinuidades. Regresamos a nuestra tabla y si tenemos dos familias de discontinuidades, JN vale 4. Entonces, dos familias, vamos a poner aquí 4. Las discontinuidades son planas y lisas. Vamos a la rugosidad. Discontinuidades planas y lisas. JR vale 1. Ya me perdí. Estamos acá. JR vale 1. Además no escribí, ¿no? A ver, JR. Y aquí arriba es JN. El índice de alteración nos los da JA. Y tenemos discontinuidades ligeramente alteradas sin relleno con roca desintegrada. Alteración. A ver, no hay relleno, sí hay roca alterada. Entonces buscaremos en el primer grupo de condiciones alguna condición donde tengamos roca fracturada, ¿no? Discontinuidad cerrada dura sin reblandecimientos, no. Planos de discontinuidad inalterados, ligeramente manchados, parece que tampoco. Discontinuidades alteradas presentan minerales no reblandecibles, partículas arenosas, roca desintegrada, libre de arcillas. Podría ser, porque
hay roca desintegrada, que es la condición que teníamos acá, con roca desintegrada. Entonces leemos el que sigue. Hay recubrimientos de arcillas, limosas o arenosas, con una fracción pequeña de arcilla. A ver, y en nuestra descripción dice que hay arcilla. No. Entonces nos quedamos con la opción C y JA vale 2. Vamos a escribir acá adelante 2. Ahora vamos a la condición de flujo de agua. Esto sería JW. Tenemos que el agua aflora en la superficie de la roca. Factor por presencia de agua. Excavaciones secas, no. Afluencia a presión media, afluencia importante. Presión alta en rocas con discontinuidad sin relleno, afluencia importante o presión alta, lavado considerable de los rellenos, afluencia excepcionalmente alta y además el flujo decrece con el tiempo. Pues la que más se parece podría ser el inciso B, afluencia presión media en las discontinuidades. O sea, no es afluencia localizada. Dice que sí tenemos agua aflorando en la superficie. Entonces podemos tomar el inciso B. JW vale 0.66. Anotaremos aquí 0.66. Y por último, el índice de los esfuerzos SRF. La profundidad a la que se está excavando son 120 metros. Hay una roca moderadamente fracturada, libre de arcillas. No hay problemas de esfuerzos o deformaciones. Entonces regresamos. Entre estos tres incisos, a ver, el tercero es para rocas deformables y D para expansivas. Pero en nuestro caso dice que no hay problemas por deformaciones. El inciso B es para cuando tenemos problemas con los esfuerzos. Tampoco tenemos problemas de esfuerzos. Entonces nos podemos quedar con las opciones del inciso A. Y a ver, para que nos acordemos. Profundidad 120 metros y roca moderadamente fracturada sin arcillas. A ver, roca moderadamente fracturada. Múltiples zonas débiles, no. Con arcilla. Las tres opciones del principio son con arcilla. Luego la D, múltiples zonas de fractura en roca competente. Pues no, sino que aquí debe ser roca que esté poco fracturada. Que pueden ser estas dos. Zonas de fracturas aisladas. Libres de arcillas. Ajá, las dos. La profundidad de análisis son 120 metros. Entonces es el inciso F. Porque es para profundidades mayores de 50 metros. Entonces SRF vale 2.5. Venimos para acá, anotamos 2.5 y listo. Ya tenemos todos los datos. Alguien por favor que calcule 65 entre 4, lo que resulte por 1/2 y por 0.66 entre 2.5. Arriba no escribí RQD igual a... Es que era repetitivo. RQD. Pero más vale que las cosas estén claras. Entonces hay que hacer 65 entre 4 por 1 entre 2 por 0.66 entre 2.5. Me salió 2.145. ¿A alguien 4 y a alguien 2? Sí. A mí también me salió 2, profe.
A ver, hay 2 con resultado de 2 y uno con 4. ¿El 65 va a ser en porcentaje? Ah, tal cual, como está 65. A ver, 65 entre 4 da como 16. Por un medio, 8. 8 entre 2.5 como 3. Y 3 por 0.6, sí, 2 y algo. A mí me dio 2.145. 2.14. Bueno, hubo más votos a favor de 2, creo. ¿Y eso qué? ¿A este número qué calidad corresponde? Mala. Calidad mala. De 1 a 4 la calidad es mala. Entonces vamos a anotar aquí. Calidad mala. Ajá. Seguramente les va a surgir la duda, pero es que yo puedo interpretar, o alguien puede interpretar de manera diferente las condiciones, y entonces me puede llevar a un valor de Q diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que estamos describiendo un macizo rocoso en equipos, así como están en el laboratorio. Lo mejor es que cada integrante del equipo se pare frente al macizo rocoso, haga su descripción y obtenga de manera independiente el valor de Q. Y después se obtiene un promedio. Hay que hacer una descripción estadística y eso nos da más confianza. Por supuesto que también hay que definir regiones en el macizo rocoso con características similares y a cada una de esas regiones se le asigna un valor de Q. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? No, profe. No. Muy bien. Esto puede ser un poco aburrido, pero determinar la calidad del macizo rocoso es mucho más rápido que hacer un análisis de estabilidad bloque por bloque de roca. Les decía en la sesión anterior, todavía no tenemos capacidad en nuestras computadoras para poder analizar la interacción entre millones o miles de millones de bloques de roca. Entonces, en la práctica de la mecánica de roca se usan mucho estos índices de clasificación. Bueno, dejemos por la paz por ahora el índice Q y seguiremos con la clasificación GSI. GSI quiere decir índice de resistencia geológica o geotécnica, geomecánica. La clasificación GSI se obtiene a partir de la RMR. Es como una actualización y toma en cuenta el grado de fracturamiento. Se usa esta tabla, este diagrama. Vean que en la primera columna, si vemos las descripciones, lo que observamos es el grado de fracturamiento de un macizo rocoso. Y en la primera fila, lo que vemos son las condiciones de las discontinuidades. Cuando tenemos bloques de roca grandes, con pocas discontinuidades, dice bloques en forma cúbica formados por 3 familias de discontinuidades perpendiculares entre sí y además sin relleno. Esto al combinarlo con
superficies que son rugosas y sin alterar, eso es una buena calidad de roca, como lo hemos visto en las dos clasificaciones anteriores. Entonces, entre más grandes los bloques y más rugosas las superficies de las rocas, el valor GSI toma valores grandes. GSI también varía entre 0 y 100. Entre más chicos sean los bloques y las superficies cada vez menos rugosas, entonces GSI va a tomar un valor más chico, que podría ser, no sé, 65. Si tenemos bloques de roca regulares, pero en las discontinuidades empieza a aparecer alteración o los minerales ya están descompuestos o incluso hay rellenos arcillosos, lo único que tenemos que buscar es el valor que corresponde a cada recta. Vean, GSI puede reducirse hasta 30, aunque tengamos bloques grandes. Si existe un grado avanzado de intemperismo en las discontinuidades, la resistencia en esas discontinuidades es muy baja. Por eso es que asignamos un valor bajo de GSI. Conforme aumenta el fracturamiento en las rocas, aunque tengamos superficies muy rugosas, pues también el valor de GSI va a ser más pequeño. Podría ser de 45 e incluso 30. Y en la combinación mala de ambas condiciones, GSI toma valores de 10. Entonces GSI no está anotado por acá, pero vamos a apuntarlo. GSI está contenido, no me salió mi símbolo de pertenece a el intervalo 0,100. GSI es un índice bastante popular porque es fácil de determinar. Nos llevamos esta tabla a campo, vemos el macizo rocoso, vemos la tabla. Vemos el macizo rocoso, vemos la tabla. Y encontramos un punto dentro de esta tabla y así asignamos el valor de GSI. Es rápido de obtener en comparación con Q, que es el más lento de todos. En ocasiones no nos convence GSI porque como que considera menos factores y entonces lo podemos calcular como RMR menos 5. Simplemente. Esta expresión también es muy, muy utilizada. Por supuesto que si existe una orientación desfavorable por parte de las discontinuidades, hay que hacer esa corrección primero en RMR y después hacer una estimación de GSI. Y aquí en la tabla no se considera tampoco la orientación de las discontinuidades ni la presencia de agua. Esas serían limitaciones de esta clasificación. Bueno, esta es fácil. Bueno, y esas son las 4 clasificaciones geomecánicas que más se utilizan. Y con esas nos vamos a conformar en este curso. RMR y GSI se usan para todo tipo de excavaciones y con más frecuencia en taludes. Q sobre todo se utiliza para túneles. RQD no se utiliza como una clasificación geomecánica independiente, sino como parte de RMR y de Q. Bueno, esa es la forma empírica de proceder para determinar la calidad de un macizo rocoso. Antes de pasar a los criterios de falla para macizos rocosos, y sirve que nos tomamos un descanso y se nos despeja un poco la cabeza, vamos a hacer el pase de lista. Digan presente con su micrófono o pueden escribir en el chat. Moisés Aguilera. Alguien que le pueda decir que nos hace falta en las clases.
Dafne Alcántara. Sí está. César Alejandro Arroyo. Presente. Josué Barajas. Miriam Fernanda Camarillo. Así está Josué. José Francisco Cisneros. Presente, ingeniero. José Manuel Contreras. Karen Montserrat Cote. Presente. A ver, alguien alzó la mano. Larios, ¿qué pasó? Perdón, profe. Bueno, seguimos. Gabriel Antonio Dávalos. Presente. Eddie Enríquez. Presente. Juan Carlos García. José Manuel García. Presente. Iván Guerrero. Pedro Kevin Guevara. Presente. María Fernanda Hernández. Presente. José Eduardo Hernández. Giovanna Paola Hernández. Brandon en el otro grupo. Mario Alberto Larios. Presente, profe. Cristian Martínez. Luis Alberto Martínez. Presente. Jorge Martínez. Presente. Eric Merino. Kevin Daniel Molina. Rodolfo Morales. Presente. David Moreno. María de Jesús Muñoz. Sí está. Y ya llegó David Moreno. Que diga presente. Jacqueline Areli Ortiz. Eder Yael Ortiz. Presente. Leslie Guadalupe Paredes. Creo que estaba. Eduardo Ramírez. José Antonio Ramírez. Orlando Leonel Rivero. Óscar Alexis Rodríguez. Presente. Roberto Moisés Ruiz. Presente. Mauricio Daniel Sánchez. Alejandro Sánchez, está en el otro grupo. Balan Saúl Sánchez. Dylan Mauricio Sandoval. Jesús Vilchis. Y ya. A ver, respondieron 22 y aquí en Meet se supone que estamos 27. ¿Alguien no dijo presente? No funciona el micrófono. Bueno, como somos... sonó. David Moreno ya se reporta. Moreno David. Falté yo, Inge, perdón. Hay que llegar luego. Ya. Leslie también. Paredes. Ahora sí ya. Bueno, les decía, como somos ingenieros, no nos conformamos con hacer aproximaciones sentimentales para diseñar alguna obra de cualquier tipo, sino que tenemos que plasmarlo en forma con expresiones matemáticas. Las clasificaciones geomecánicas sí nos proporcionan un número, si resulta un número para calificar la calidad, pero tiene ahí muchas cosas empíricas metidas detrás. Entonces,
para el macizo rocoso también tenemos que establecer un criterio de falla, o sea, una ecuación que nos diga cuáles son, cuáles son los límites de esfuerzos que puede resistir un macizo rocoso. Ya les había comentado anteriormente que en mecánica de roca se distinguen tres resistencias diferentes: la de la roca intacta, la de las discontinuidades y la del macizo rocoso. La resistencia de la roca intacta la evaluamos en laboratorio. Las de las discontinuidades hay que evaluarlas en las superficies de rotura, en las fracturas de las rocas. Y la del macizo rocoso es una combinación de ambas. No es nada sencillo, y los criterios que tenemos pues son la mayoría empíricos. A los métodos indirectos, ahí caen las clasificaciones geomecánicas. Los métodos analíticos están dados por expresiones matemáticas y existe un criterio de resistencia también de Hoek-Brown, que no es el mismo que el de la roca intacta, pero es muy parecido. Y otras alternativas serían construir modelos físicos. Les decía, estaría bien que hiciéramos un modelo físico en el laboratorio. Veremos si nos da tiempo, si lo podemos hacer, adelante. Y modelos numéricos. En los años, 30 años más recientes, nuestras computadoras han aumentado sus capacidades de cálculo de manera muy, muy importante. Y existe un método numérico que se llama así método de elementos discretos, que es capaz de calcular la interacción mecánica entre un conjunto de cuerpos, o sea, entre los bloques de roca. Pero las mejores computadoras de escritorio pueden trabajar, con 50,000, 100,000 bloques de roca. Para muchos casos sí es suficiente, pero para obtener alguna solución muy rigurosa, todavía no tenemos la capacidad de cómputo suficiente. En este curso no vamos a hablar de métodos numéricos, al menos les mostraré algunas imágenes de modelos que yo he construido para que pues tengan el antecedente, pero más bien hay que ir a posgrados. Incluso en México, en ningún posgrado se aborda este método numérico. Listo, pues ya vimos clasificaciones geomecánicas, ahora vamos con el criterio de falla de Hoek-Brown. Bueno, se considera que el fracturamiento de las rocas, o las fracturas más bien, apuntan en direcciones aleatorias. Eso quiere decir que el macizo rocoso es isótropo, y además que la matriz de la roca es suficientemente resistente, que normalmente no se van a romper los bloques de roca. Y entonces el criterio de resistencia de Hoek-Brown para el macizo rocoso está dado por esta expresión. Es muy parecido al criterio de resistencia para roca intacta. Creo que nos conviene más ver el cuadro que está en verde. Es la misma expresión, nada más que aquí a la derecha sacamos sigma ci de la raíz cuadrada. Entonces, si sacamos sigma ci de la raíz cuadrada, aquí nos quedaría m por sigma 3 entre sigma ci más simplemente s. Ahora sigma ci es la resistencia en compresión simple de la roca intacta. Sigma c sería solamente la resistencia en compresión simple del macizo rocoso. Sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales en el macizo rocoso. M es un coeficiente de ajuste del macizo rocoso. En roca intacta le llamábamos MI. Siempre que haya un subíndice I se refiere a la roca intacta. Y en roca intacta no existía este factor S. Ahora sí aparece porque pues la resistencia de la roca intacta no es la misma que la del macizo rocoso. De igual forma, para obtener las constantes M y S hay que medir muchos datos. Ahora ya no lo podemos hacer en laboratorio porque no podemos ensayar macizos rocosos en laboratorio, sino que los datos se miden en campo, en las construcciones. Y
En ciencia, una de las características de la gente es que siempre comparte su información. Entonces, cuando a ustedes les toque construir una excavación, van a reportar los esfuerzos que midieron en sus informes técnicos, en publicaciones, y eso lo va a tomar la comunidad técnica de mecánica de rocas, y con base a un banco de datos se obtienen los coeficientes M y S. Bueno, y hay una tabla también que está acá, valores de M y S para diferentes calidades de macizo rocoso y diferentes tipos de roca. No vamos a describir la tabla, por supuesto, porque son puros números que nos vamos a aburrir rápidamente. Otra forma de determinar las constantes M y S consiste en hacer una aproximación empírica, tomando en cuenta la calidad del macizo rocoso. Vean que aquí aparece RMR. Entonces, el coeficiente M del macizo rocoso depende del coeficiente MI de la roca intacta, pero que va a estar afectado por el índice de calidad del macizo rocoso. Igual, la constante S está afectada por el RMR, o sea, por la calidad del macizo rocoso. Estas dos expresiones se usan de manera general cuando tenemos macizos rocosos que están afectados por la excavación. Las excavaciones se hacen con explosivos y esos explosivos pues trituran la roca, que es la que queremos extraer, que queremos retirar para que quede la excavación, pero el contorno de la excavación también es dañada por los explosivos. A eso los consideramos como macizos rocosos alterados. Y entonces ya no usamos las dos expresiones de arriba para calcular M y S, sino las de abajo. Cambian ligeramente, vean, nada más es en la función exponencial, el dividendo es 14. En M y en S el dividendo es 6. Si tenemos macizos rocosos de mala calidad, la envolvente de Hoek-Brown ahora ya no es una raíz cuadrada, sino que el exponente de la raíz correspondiente a la raíz cuadrada es un medio, ¿no? Pero en lugar de un medio, vamos a calcular ese exponente con una expresión que está en función de GSI. También esta ecuación es empírica. O sea, ¿cómo se obtiene? Pues haciendo ajustes a esta ecuación, de modo que lo que resulta se parece a los datos medidos en campo, en muchas obras. Así es como se obtienen las ecuaciones empíricas. Bueno, vean que puede ser también un poco latoso. A ver, ¿con qué macizo rocoso estoy trabajando? ¿Está alterado, no está alterado? ¿Es de calidad media, buena, muy buena? ¿O es de mala, muy mala? Y eso determina qué grupos de expresiones vamos a utilizar. Bueno, los valores de M en los macizos rocosos generalmente pues son más chicos que MI. Los valores de S son mucho, pero mucho más chicos que 1. A ver, vamos a buscar datos de S. Bueno, si tenemos un RMR de 100 o Q de 500 o más, ya sabemos que eso es roca intacta. Y vean, M del... bueno, no importa. La M no importa porque es para macizos rocosos. Pero sería equivalente al de la roca intacta. M. Y S vale 1. ¿Por qué? Porque el macizo rocoso es roca intacta. En el caso contrario, cuando RMR es muy pequeño, cercano a 0, y Q también, entonces los valores de S, vean, 0.0000, muchos ceros y un 1. Eso quiere decir que la resistencia del macizo rocoso en comparación con la roca intacta es mucho, pero mucho, muy baja. ¿Y a qué se debe? Pues a que el macizo rocoso está fracturado, a que las discontinuidades tienen rellenos, que la resistencia en esas discontinuidades es muy baja. Eso es lo que podemos aprender de esta tabla.
A ver, ¿alguna pregunta ahora? Una pregunta, profe. O también consultamos el chat. No, nadie dice nada. Bueno, el criterio de Hoek-Brown es el que nos da, bueno, como es una ecuación matemática, sí nos permite hacer diseños analíticos. Como estamos acostumbrados pues a calcular esfuerzos, compararlos contra los esfuerzos resistentes del macizo rocoso y entonces decir si el macizo rocoso resiste esos esfuerzos o no y tomar medidas preventivas o correctivas. Bueno, en esta gráfica tenemos en el eje horizontal el esfuerzo principal menor y en el eje vertical el esfuerzo principal mayor. Vamos a suponer que esta es la envolvente de falla de la roca intacta. A ver, está en color naranja, espero que se vea. Lo subrayo para indicar que es la envolvente de falla de la roca intacta. Ahora vamos a cambiar el color. Y la envolvente del macizo rocoso estaría por ahí. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Pues vamos a marcar un valor de arbitrario de sigma 3. De una vez pinto una línea vertical, espero que me salga. Ahí está. No hagan caso a esas líneas chuecas que salen por otro lado. Supongamos que en nuestra construcción estamos construyendo un túnel que está a una profundidad de 350 metros. A esa profundidad, supongamos que los esfuerzos son más o menos iguales en todas direcciones. Y vamos a suponer que existe un esfuerzo de, no sé, 70 megapascales. Ese sería sigma 3, el esfuerzo que está confinando a la roca. 70 megapascales. En laboratorio, en una prueba triaxial, que por cierto ahorita vamos a hablar de las pruebas triaxiales para la práctica, en una prueba triaxial en la cámara aplicaríamos una presión de 70 megapascales y entonces aumentamos el esfuerzo vertical hasta que nuestra muestra falle y obtendríamos el valor correspondiente de sigma 1. No sé cuánto sea, me lo voy a inventar ahora. A ver, aquí abajo voy a anotar. Ya no me deja. 70 megapascales. Y acá vamos a poner, pues no sé, 650. Me salió muy mal mi letrero. 650 megapascales. Esa es la combinación de esfuerzos sigma 3 y sigma 1 que ocasionan la falla de la roca intacta. Ahora, esas pruebas de laboratorio tal cual las pasamos a nuestra obra en campo, in situ, pues no. Para eso nos sirve el criterio de resistencia de Hoek-Brown para macizos rocosos y para eso nos sirven las clasificaciones geomecánicas. Vamos al sitio, obtenemos el RMR o el GSI o ambos. Tenemos los datos ya del laboratorio de MI de la roca y con nuestros datos de RMR que ya obtuvimos, obtenemos la envolvente de falla para el macizo rocoso.
Y entonces diremos, para el esfuerzo de confinamiento de 70 megapascales en campo, vamos a obtener ahora un esfuerzo sigma 1 de, vamos a ponerle, son inventados los datos, 120 megapascales. Con sigma 1 igual a 120, nuestro macizo rocoso fallaría. Y entonces ya podemos ir un paso más adelante al diseño. Tenemos que adecuar las condiciones en nuestra excavación de modo que el macizo rocoso nunca esté sujeto a combinaciones de esfuerzos de sigma 370 y sigma 1 120 megapascales, sino que sigma 1 lo tendríamos que bajar a 100 o algo así, para que la combinación 70-100 es un punto que está más abajo, y todo punto que esté abajo del envolvente de falla quiere decir que el macizo rocoso o la roca es capaz de soportarlo. ¿Sí me explico? Sí. Déjenme ver si hay un ejercicio por acá. No. Entonces nos tenemos que inventar uno. A ver, aquí. Voy a agregar una nueva diapositiva. Así está. A ver, ya salió. Ya salió. Entonces, esta es la misma gráfica que lo que estaba yo dibujando acá. Pero estas curvas sí las obtuve con datos de laboratorio y con algunos datos de RMR. Entonces vamos a dibujar algunos puntos. A ver, primero en azul. Vamos a dibujar un punto A, pero que no le salgan rayas. Ahí está. Esto es importante, ¿eh? Vamos a dibujar otro punto con otro color verde. Bueno, ya está ahí un rojo. Entonces, el punto, no, mejor le pongo letreros, ¿no? Porque los colores como que no están tan claros. Vamos a llamarle punto A, punto B y punto C. El punto A corresponde a un esfuerzo sigma 1 igual a 60 megapascales, vamos a considerar. Y en sigma 1, pues parece que 50. Bueno, 60-50. Esa combinación de esfuerzos, como está por debajo de la envolvente de falla del macizo rocoso, quiere decir que el macizo rocoso es capaz de resistir esa combinación de esfuerzos. Entonces, el punto A representa una condición de esfuerzos en la que el macizo rocoso no falla. ¿Dónde podríamos anotar eso? A ver, por acá arriba, punto A. Vamos a poner macizo rocoso y roca intacta. Y acá arriba vamos a escribir falla del macizo rocoso. En el punto A no falla. Algo así. Este es roca intacta. A ver, de acuerdo con lo que dije, el punto A está por debajo del envolvente de falla del macizo rocoso y por eso no falla. El punto A está por debajo del envolvente de falla de la roca intacta
¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿la roca intacta falla o no falla? Sí. Va a fallar. ¿Va a fallar? No. Ajá, no. Porque el punto A también está por debajo del envolvente de falla de la roca intacta. Entonces, aquí en nuestra tabla vamos a anotar que la roca intacta no falla. Vamos con el punto B. Y luego el punto C. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice? ¿El punto B causa la falla del macizo rocoso? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque el punto está por encima del envolvente. Perfecto. Entonces aquí ponemos sí. La combinación de esfuerzos del punto B correspondientes al punto B causan la falla de la roca intacta. No. No. Ahora para el punto C. Sí. ¿Sí en cuál? En las En dos, ¿no? ambas. Ajá. El punto C corresponde a una combinación de esfuerzos que está por encima tanto del envolvente de falla del macizo como de la roca intacta. Entonces, sí causaría la falla del macizo rocoso y sí causaría la falla de la roca intacta. A ver, físicamente, en, en el punto A y todos los demás parecidos, se presentarían movimientos de bloques en el macizo rocoso, movimientos de bloques de roca, pero esos bloques de roca no se rompen. Ajá. No, perdón. En el punto A y todos los parecidos no hay movimientos de bloques de roca, ni tampoco se rompen. En la región donde se encuentra el punto B, se mueven los bloques de roca, pero no se rompen. Y en la región en la que se encuentra el punto C, se mueven los bloques de roca y se rompen. Eso es lo que veríamos físicamente. Bueno, esta imagen sí, cópienla. También anoten esa tabla. No sé si anotan, pues a lo mejor le sacan un recorte a la pantalla y ya quedó. Pero acuérdense de ella. Es muy importante. ¿Tienen preguntas? No, profe. Bueno, en el chat nadie dice nada. Ya hicimos tarea de la unidad 3, creo que no, ¿verdad? Aún no. Pues estaría bien. Por cierto, al terminar la unidad 3 ya podemos hacer el primer examen. Nos cortaron la inspiración con el paro. Entonces estaría bien una tarea para que repasen y luego el examen. A veces los alumnos se enojan cuando no les dejan una tarea. Y de hecho ya casi terminamos.
A ver, se pueden presentar muchas condiciones según muchas posibilidades de formas de falla en los macizos rocosos, de acuerdo con el grado de fracturamiento y con la resistencia de la roca intacta. Por ejemplo, si tenemos un macizo rocoso sin discontinuidades, me van a decir, no es cierto, eso no existe. Bueno, ya sé que no existe. Es muy raro que exista. ¿Se podría presentar falla del macizo rocoso a través de las discontinuidades? Pues no, porque no existen. Entonces la falla del macizo rocoso se dará, se romperán pues los bloques de roca. La falla es a través de la matriz de la roca. ¿Qué criterio de resistencia tenemos que usar? El de Hoek-Brown para roca intacta. Luego, si tenemos una familia de discontinuidades, ¿puede haber falla del macizo rocoso a través de las discontinuidades? Sí. ¿Qué criterio de resistencia usamos? Mohr-Coulomb en las discontinuidades, con sus parámetros C y Φ. O podría ser Barton-Bandis, determinando el índice de rugosidad y considerando el nivel de esfuerzos. Pero ahí la resistencia de las discontinuidades es lo que determina la estabilidad. ¿Pudiera presentarse una falla a través de la matriz de la roca? Sí. Y para que se rompan los bloques de roca, se tiene que romper la roca intacta. Entonces se usaría el criterio de resistencia de Hoek-Brown para roca intacta. Bueno, conforme vamos teniendo más familias de discontinuidades, es posible la rotura a favor cada vez es más probable que la falla del macizo rocoso sea a través de las discontinuidades, y en cuanto tengamos 3 familias o más de discontinuidades, ya no usamos el criterio de Mohr-Coulomb en las discontinuidades, sino el criterio de Hoek-Brown para el macizo rocoso. Este criterio que está acá. Y pues ya no va a ser posible que se rompan los bloques de roca, porque antes de que se rompan los bloques de roca, ya se movieron. Es una combinación de diferentes casos. Si tenemos duda en qué puede pasar, bueno, pues hagamos todos los análisis. Revisar la resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y del macizo rocoso. Y entonces habrá alguna condición que sea la más desfavorable y contra esa condición se hacen los diseños. Bueno, vamos a dejar aquí porque sigue el flujo de agua en macizos rocosos y es un tema un poco diferente de lo que hemos ido viendo. Entonces, para que nuestra cabeza se quede con estas ideas de resistencia de macizos rocosos, pues vamos a detener el avance hasta acá, pero le dedicaremos unos minutos a la práctica que les acabo de enviar. Bueno, ¿tienen preguntas de esto que hemos ido viendo? No, profe. Puede continuar. Muy bien. Gracias. Y dense cuenta que en mecánica de rocas no es un único procedimiento. Hay que ir viendo diferentes condiciones que pudieran presentarse y debemos de tener la habilidad de identificar la que determina o la condición más crítica que va a determinar la estabilidad en un problema. Así es la mecánica de rocas, por eso les decía que nos obliga a echar mano de nuestras mejores habilidades. A ver, les cargué la práctica de compresión triaxial. La idea es que podamos avanzar en estas prácticas que ya no hacemos en laboratorio. Esta práctica la tenemos marcada como una práctica de investigación, pero en vez de que nada más revisen a ver cómo se hace una prueba triaxial, mejor les paso datos de a de veras y ustedes obtienen una envolvente de falla de a de veras. Las instrucciones están ahí en un PDF. Ahí está. Pongan su portada, su número de equipo, acuérdense, es importante.
Los objetivos pueden copiarlos tal cual. Siempre en una prueba triaxial obtenemos la curva esfuerzo-deformación. Yo les proporciono los datos y nada más hay que graficar. Ahorita los vemos. También nos interesa determinar los esfuerzos sigma 1 y sigma 3 que causan la falla en cada núcleo de roca que se ensaya en prueba triaxial. Y por último, y es lo más importante de la práctica, hay que obtener la envolvente de falla de acuerdo con el criterio de Hoek-Brown. ¿Y en qué consiste? Pues en aplicar la ecuación esta de la raíz cuadrada que relaciona sigma 3 con sigma 1 y determinar el valor de MI. En su marco teórico van a describir el criterio de Hoek-Brown para roca intacta. Eso lo vimos en roca intacta. Vamos a ver dónde quedó el archivo. Ahí está. Pues es este. Es casi lo mismo que hemos visto. Y pueden buscar en el libro de Ingeniería Geológica de González de Vallejo. Estará por aquí, no lo sé. ¿Cómo le hago para ver los documentos recientes? A ver, Adobe. Ah, no, es que ya abrí muchos oficios y no sé dónde quedó. Bueno, en el tablón les compartí bibliografía al principio del semestre. Busquen el libro de Ingeniería Geológica y ahí podrán consultar un poco más sobre el criterio de resistencia de Hoek-Brown. También tienen una norma ACTM acá para la prueba triaxial. Seguro mi internet está lento, por eso no muestra rápido los archivos. Aunque aquí no sé si se menciona el criterio de Hoek-Brown, sino más bien dice que, no, se queda en Morculum. Pero dice cómo se debe hacer la prueba, qué requisitos se deben de cumplir en las máquinas, los requisitos de los núcleos de roca, que ya los conocen. Bueno, de ahí pueden obtener el procedimiento. De hecho, aquí dice, vean el video que les adjunto y la norma ASTM. Tomen algunas imágenes para ilustrar su procedimiento y acuérdense, no hay que usar el manual de laboratorio, porque quien escribió el manual de laboratorio copió la ejecución de una prueba de triaxial en suelos, pero no en rocas. Bueno, eso es importante, que no usen el manual de laboratorio. Ahora sí vamos a los resultados. En los resultados, bueno, de hecho en el procedimiento también y en el marco teórico, no copien estos textos a su informe, sino que vayan directamente a la descripción. Por ejemplo, una prueba triaxial se ejecuta comenzando por y describen el paso y así sucesivamente. En los resultados, aquí escriban como si ustedes hubieran hecho la prueba. Por ejemplo, van a decir, se ejecutó una prueba de compresión triaxial en el laboratorio de donde se obtienen los datos que se presentan en la tabla 1. Bueno, eso está en un archivo de Excel que está acá. Ahí está. A ver, ustedes díganme datos de qué equipo quieren que veamos. Ese del 4. ¿El 4? Sí. Listo. Vamos a hacer un poco más grande esto para que se vea. Equipo 4. Entonces, los datos que aparecen en esa tabla son con los que va a trabajar el equipo 4. Entonces dirían en su informe, se realizó una prueba triaxial donde se tomaron datos de deformación unitaria y esfuerzo desviador. Estos datos se presentan en la tabla tal, puede ser la tabla número 1 y ahí presentan estos datos. Enseguida se elaboró una gráfica esfuerzo-deformación. Eso quiere decir que en el eje horizontal van a graficar estos datos y en el eje vertical estos otros datos. A su gráfica acuérdense de ponerle títulos a sus ejes y sus unidades. Entonces, como el eje vertical es sigma 1 menos sigma 3,
van a identificar el punto máximo, el más alto de su gráfica. Y ¿cuál es? Pues 218. 218 es igual a sigma 1 menos sigma 3. De ahí van a despejar sigma 1, que sería 218 más sigma 3. ¿Y cuánto vale sigma 3? Está acá abajo, 11.38. Con eso obtienen el valor de sigma 1. Y creo que esa era una pregunta, a ver qué decía. Bueno, hacen su gráfica y listo. A ver, en los objetivos, determinar los esfuerzos. Como en el objetivo dice que determinar esfuerzos sigma 1, sigma 3 en la falla, van a decir acá que de acuerdo con la prueba ejecutada, los esfuerzos que causan la falla en este núcleo de roca son sigma 1 igual a tanto y sigma 3 igual a 11 punto y algo megapascales. Y luego van a continuar. A partir de una serie de pruebas se obtienen los resultados de la tabla 2. A ver, otro número de equipo que no sea el 4. El 6. El 6. Bueno, están los datos en la tabla 2. Y con estos datos se graficaron en el espacio sigma 1, sigma 3. Y por tanteos puede ser, o por regresión, se obtuvo la envolvente de falla de Hoek-Brown para roca intacta. ¿Cómo le van a hacer? Esto lo hicimos en el salón, en Excel y en MATLAB. Estos son los datos, ¿no? Para el equipo 6. Ahora necesitamos, vamos a hacer el ejemplo en Excel. A ver, RC. ¿Cuánto vale RC? 114.59. Y luego vamos a tener pares de valores sigma 3, sigma 1. En una prueba de compresión simple, el valor obtenido corresponde a sigma 3 o a sigma 1. Se vuelven a ir a sus apuntes de roca intacta y ven esta figura. El punto verde corresponde a compresión simple. Entonces, ese dato corresponde a sigma 3 o a sigma 1. Sigma 1. Sigma 1. Entonces en Excel van a anotar para la prueba de compresión simple sigma 3 es 0 y sigma 1 es 114.59. Y luego agregan los demás datos. A ver, es 10.69 con 221.3. Bueno, no lo voy a hacer tan a detalle. Nada más números enteros. 21 y 235. 21, 235. Y luego 43 y 280. 43, 280. Ustedes sí ponen sus decimales. Bueno, estos son los datos del laboratorio. A ver, los ponemos más para acá. Datos del laboratorio. ¿Y qué hicimos? Generamos una gráfica, ¿no? A ver, hago más grande esto. Insertar gráfica de puntos. Ahí está. Le ponen aquí sus ejes. Ustedes le ponen las variables en griego, sigma 3. Ahorita para ahorrar tiempo, nada más lo voy a dejar escrito así, sigma 1 y sus unidades. Además, esos datos corresponden al laboratorio. Entonces aquí le digo modificar y ahí le voy a poner abreviado laboratorio. Ahora tenemos que hacer el ajuste de la envolvente de falla de Hoek-Brown. Y entonces acá abajo vamos a poner otra serie de datos que sea el ajuste. Lo mismo, sigma 3 y sigma 1. Podemos empezar, no sé, en menos 2, 0, 5, 10, 15. También esto lo habíamos hecho y vamos a llegar hasta, no sé, 70. Y en sigma 1
vamos a introducir la ecuación del envolvente de Hoek-Brown, que es esta de acá, sigma 3 más raíz de mi. No sabemos cuánto vale mi, entonces lo tenemos que proponer. Si se acuerdan, le voy a poner 5 para empezar. Entonces este es igual a ¿qué? Sigma 3. Entonces la celda de la izquierda más raíz de mi por sigma c por sigma 3. Mi está acá arriba por sigma c por sigma 3 más sigma c cuadrada más sigma c al cuadrado, cerramos y ya quedó. Después habrá que fijar las celdas que no se deben mover. A ver, es... no. Sigma C, MI y sigma C. Ya. Copian su fórmula hacia abajo. Y después en su gráfica, pues van a agregar estos datos. Entonces, botón derecho, seleccionar datos, agregar. Y aquí vamos a poner que este es el ajuste. Valores de X es sigma 3. Valores de Y. Sigma 1. Aceptar. Aceptar. Y bueno, ya ustedes juegan ahí con el formato. Yo no quiero que... líneas. Línea sólida. Y que sea roja. Y en marcador no quiero que tenga marcador, opciones de marcador, ninguno. Ahí está. Ahora, este no es el mejor ajuste porque mi curva no pasa por los puntos de laboratorio. Entonces lo que van a hacer es jugar aquí con el valor de mi hasta que obtengan la mejor aproximación. En el salón, algo así hicimos. Ajá. Y entonces van a poner esta gráfica en su informe. Y ahí explican dónde estaba eso. Acá. Bueno, explican si lo hacen en Excel así como se los mostré. Ponen que por tanteos determinaron que mi vale tanto. Y la envolvente de falla es. Y escriben la ecuación. Sería esta ecuación, pero sustituyendo el valor de mi y de sigma c. Luego, ¿qué otra cosa se pide? Con el modelo de Hoek-Brown obtenido, ¿cuál es el esfuerzo principal sigma 1 que ocasionaría la falla de la roca para un esfuerzo de confinamiento de 60 megapascales? Pues lo que van a hacer es sustituir en la ecuación de la curva roja 60 megapascales y lo que dé en sigma 1. O bien, pues aquí ya está 60 megapascales, la resistencia sería 400. Ajá, megapascales. Y a ver aquí. Ah, no puse conclusiones. Bueno, en las conclusiones, ustedes rescaten lo más importante de la práctica, de compresión triaxial, del criterio de Hoek-Brown. No vayan a hablar de cimentaciones, no vayan a hablar de túneles, de excavaciones, porque la práctica no trata de una aplicación en particular. Nada más hablen de lo que trata la práctica. Pueden hablar una conclusión por cada objetivo y eso está mucho mejor. Y listo. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Si quieren hacerlo en MATLAB, también se vale. Me acuerdo que resolvimos el ejemplo en el salón. O si quieren usar otro programa cualquiera, también se vale. Nada más digan cómo le hicieron. Oigan, nos sobró mucho tiempo. Yo creo que en las siguientes clases tienen que preguntar para que usemos todo el tiempo de la clase.
¿Qué tal que se enojan porque no estamos cubriendo las 2 horas y cacho? ¿O ustedes qué piensan? O podríamos adelantar. Sí, también. ¿Cómo se sienten? ¿No se les revuelven las ideas si seguimos? ¿O usen este tiempo que queda para avanzar en su práctica? Lo quisiera utilizar para avanzar las prácticas. Sí, ¿no? Y ya, bueno, ni modo de al rato reunirnos otra vez. Maestro, una pregunta. Si surge alguna duda dentro de la práctica, ¿le podemos mandar mensaje por Classroom? Sí, por supuesto. O en la clase del martes también. Hay que aprovechar que estamos en línea y ustedes pueden presentar su pantalla y ahí cómo van avanzando. También acuérdense que para determinar el MI en el criterio de Hoek-Brown, es mejor que cada integrante del equipo obtenga su mejor aproximación de manera independiente y luego sacan un promedio y con eso van a tener un mejor resultado. Ok. Bueno, los demás digan algo, no dejen solo a Rodolfo. Unas palabras de aliento para sus compañeros. Saldremos de este paro. Sí, esperemos que sí. Bueno, usen este tiempo para avanzar en su práctica. Les voy a enviar una tarea al rato, yo creo, o más tardar mañana, para que repasen esta unidad. Y pues tendremos que hacer una evaluación. Si no, se nos juntan las cosas y se vuelve más pesado después. Pues que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes. Si es en persona, mejor. Gracias, profe.